Itinerario personal. La renta básica incondicional, como instrumento que dota de libertad real a la hora de seguir formándose hoy, de buscar un empleo o de emprender un proyecto individual como autónoma o autónomo o en forma colectiva con otras personas, que se adecúa a las necesidades de cada joven y que mitiga la emigración de parte de nuestra juventud. Seguirán Elkarrekin Podemosen ordezkaria den Julen Bollain. Bueno, yo voy a ceñirme a la pregunta un poquito lo que era, ¿no? Que es cómo afecta la renta básica incondicional al itinerario personal de cada persona, ¿no? Y bueno, desde Elkarrekin Podemos, pues no tenemos duda alguna de que para que cada una pueda elegir su camino en la vida, pues debemos tener la libertad individual de todos y de todas garantizada. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que todas las personas tenemos que tener la existencia material garantizada. Y hoy en día creemos que no hay ninguna medida viable ni posible para hacer esto mejor que la renta básica incondicional, que además erradicaría y acabaría inmediatamente con la pobreza. Sobre la libertad individual hay varios estudios. Uno se hizo a principios del siglo XXI en Bélgica. Había una lotería y los agraciados que ganaban la lotería pues se les daba 1.000 euros mensualmente para el resto de su vida, ¿no? Era lo que aquí se conoció también como sueldo Nescafé. Entonces aquí se demuestra muy bien lo que es la libertad individual. ¿Qué hacía esa gente? Pues esa gente lo que hacía, que es algo que defendemos los defensores de la renta básica incondicional, no dejaba su trabajo. Se hizo un seguimiento y no dejaba su trabajo para no hacer nada. Dejaba su trabajo para, por ejemplo, pues buscar otro que realmente se adecuase a su formación, a su experiencia o a sus habilidades. O si no, dejaba su trabajo probablemente porque como hoy los trabajos son tan precarios que en esas condiciones no se puede ni trabajar. O dejaba su trabajo porque como yo, por ejemplo, que soy estudiante, estoy haciendo un doctorado y promovemos la investigación en la sociedad. Entonces esto es lo que defendemos los defensores de la renta básica incondicional como libertad individual. Y cuando decimos que la aumentaría, precisamente nos referimos a esto, que cada uno en la vida podría realizar lo que realmente quisiera. Sin embargo, pues queremos decir, me gustaría añadir también, que la renta básica incondicional pues ofrece a toda la ciudadanía labrar su camino, labrar su itinerario personal y que hay una minoría social que casualmente nos afectará, que casualmente os parecerá conocido, pero son los poderosos y los ricos, que lo que no quieren es que toda la ciudadanía tenga la existencia material y la libertad garantizada. Por eso creo que nosotros debemos luchar por ello. La renta básica incondicional como instrumento que genera un mayor poder de negociación en las condiciones laborales de la gente joven y permite combatir la precariedad. Pues esto quiere decir que la gente no estaría obligada a aceptar trabajos precarios como lo está hoy en día, por una miseria de sueldo y en unas condiciones pésimas, porque tendrían el sustento de la renta básica incondicional detrás, lo que les daría fuerzas para poder vivir dignamente sin esos trabajos indignos, ¿no? Por lo tanto, pues nosotros creemos sin duda que la renta básica incondicional aumentaría enormemente el poder de los trabajadores y de las trabajadoras y eso no hay duda que es algo bueno para la sociedad. Y ni qué decir de nosotros y nosotras, de los jóvenes, ¿no? Tenemos en Euskadi un 36,7% de desempleo juvenil. Más de 220.000 jóvenes vascos y vascas se han ido en los últimos 15 años de Euskadi por temas económicos. Un tercio de la juventud, que se dice fácil. El 90% de los contratos laborales que tenemos en Euskadi son temporales, en condiciones pésimas. ¿Dónde vamos con estas cifras? Pues que se dejen de reír de nosotros, por favor. Hay una anécdota que a mí me gusta mucho, que me la contaba mi codirector de tesis doctoral, que es el presidente de la Red Renta Básica, Daniel, y me decía que él una vez estaba hablando con un representante de la patronal catalana y este chico le decía, pues contestando un poco a lo que se ha comentado anteriormente, decía, si no hay duda de que la renta básica incondicional es viable, solo es poner números y se hace. Lo que pasa es que la renta básica dotaría de un poder de negociación enorme al trabajador y a la trabajadora. Y eso es precisamente lo que no queremos nosotros. Entonces, yo creo que simplemente esta frase deja claro el enorme poder
que tiene una renta básica incondicional y el porqué de que nosotros, sobre todo los jóvenes, pero toda la ciudadanía, debemos luchar por ella. La renta básica incondicional como instrumento que favorezca la visibilidad y dé valor a los tres tipos de trabajo, el remunerado, el doméstico y el voluntario, contribuyendo a la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, así como ayudando a superar condicionamientos económicos que suelen estar presentes en muchas situaciones de violencia de género. La renta básica incondicional, sin duda, ayuda a la igualdad entre hombres y mujeres. En primer lugar, la renta básica incondicional visibilizaría y permitiría mayor libertad para el desarrollo de todos los tipos de trabajo, es decir, el trabajo remunerado, el trabajo doméstico y el trabajo voluntario, que son tres tipos de trabajos inherentes y fundamentales para la sociedad. Muchas de las cosas que hacemos voluntariamente como seres humanos son necesarias para la vida, como pueden ser pues, el cuidado de las personas mayores, como puede ser el tiempo de ocio de niños, niñas o de jóvenes, e incluso como puede ser para los no profesionales la propia militancia política, ¿no? Entonces nosotros creemos que la renta básica incondicional realmente contribuiría a la creación de una sociedad más libre y que reparta pues que reparta de una manera mejor los trabajos para la vida, dándole valor también al trabajo voluntario que es fundamental y es motor en la sociedad también, ¿no? También creemos que, bueno, que, como hemos dicho antes, dotaría de mayor libertad a toda la población, pero en particular a las mujeres, que son tradicionalmente las que han asumido una mayor carga de los trabajos de cuidados. Entonces, para las mujeres, la renta básica incondicional podría serles casi una medida revolucionaria. Permitiría, por ejemplo, pues que muchas de las mujeres que hoy son pensionistas precarias, pues porque nunca cotizaron, porque trabajaron invisibilizadas, la mayoría de las personas que cobran pensiones no contributivas, que son de unos 300 euros al mes, ya me diréis qué podemos hacer con eso, pues son mujeres, ¿no? Y esto, la renta básica incondicional les proporcionaría ese salario mínimo y ese salario digno en el que poder sustentar. Además, también les proporcionaría la posibilidad de elegir si sobreviven en sus entornos familiares por voluntad real o por falta de alternativas, lo que a la vez ayudaría a reducir, si no a erradicar, la violencia machista. ¿Por qué? Pues porque es fundamental que las mujeres que sufren estas situaciones pues tengan alternativas reales. Había una filósofa en el siglo XVIII, Mary Wollstonecraft, que decía que la mujer no será libre hasta que consiga su independencia económica. Por lo tanto, el poder de la renta básica sería el de otorgar la independencia económica y hacer libres a las mujeres, promoviendo la igualdad entre hombres y mujeres. Y pasamos al cuarto bloque, en este caso es el acceso a la vivienda. Y se formula si la renta básica incondicional sería un instrumento que facilitase el acceso a una vivienda y la creación de un hogar, así como una mayor tasa en nuestra natalidad. Yo creo que la pregunta pues solo necesita un dato. Solo 2 de cada 10 jóvenes vascos y vascas tienen dinero suficiente para emanciparse. Yo estudio un doctorado y no puedo emanciparme, así que vivo con mis padres, por ejemplo. Si cruzamos este dato de 2 de cada 10 con el de 36,7% de desempleo juvenil en Euskadi, pues queda claro que a los jóvenes y a las jóvenes vascas nos hacen falta unos ingresos estables para poder emanciparnos, para poder tener acceso a una vivienda. Y sí, la renta básica incrementaría el poder de los jóvenes vascos para ello. Estos datos, además, pues se ven claramente en el último estudio del Observatorio Vasco de la Juventud. Este estudio constata que la vivienda libre en Euskadi que no está al alcance de la juventud. ¿Por qué? El pago de la primera mensualidad, por ejemplo, de la hipoteca, compromete el 60,1% del salario medio de aquellos que lo tienen. Por lo tanto, para acceder al mercado libre de la vivienda dedicando como máximo un 30%, que es una cifra más o menos razonable, los jóvenes y las jóvenes vascos y vascas tenemos que doblar el salario neto mensual de la juventud asalariada. Y para eso
una renta básica incondicional pues sería un ingreso estable que nos permitiría acceder hacia una vivienda. Además, cabe destacar que la desigualdad entre las mujeres y los hombres con respecto al salario inciden en menores posibilidades para la emancipación de la mujer que del hombre. Es decir, la brecha salarial, una vez más, hace que las mujeres no puedan emanciparse tanto como los hombres. Respecto a la tasa de natalidad, que es la segunda pregunta, observamos cómo en Euskadi tenemos una de las tasas más bajas de natalidad más bajas de la Unión Europea. Observamos cómo, además, va en descenso y es un 12% más baja que la media de la Unión Europea. Y la renta básica incondicional, pues, sin duda, dotaría de unos ingresos estables para poder formar familias, lo que podría promover una mayor tasa de natalidad. Pasamos al quinto bloque. En este caso, lo que se plantea es el reparto de la riqueza. Y concretamente, si la renta básica serviría como instrumento que, dado su efecto redistributivo, originara una mayor demanda agregada y el consiguiente impulso a la economía local. Desde nuestro prisma, desde Elkarrekin Podemos, sabemos que casi más importante que el importe de la renta básica incondicional, que es 650 euros, porque equivale al umbral de la pobreza, es decir, garantiza la existencia material de toda la ciudadanía, es cómo se financia la renta básica incondicional. Acabo de estar en julio, en el Congreso Mundial en Seúl, en Corea del Sur, de la renta básica incondicional, y era un tema muy importante el que se hablaba sobre la financiación, ¿no? Hay que dejar claro que, como en toda medida económica, aquí no todos recibimos 650 euros y tan panchos, no. Como en toda medida económica, con la renta básica incondicional hay ganadores y perdedores. Lo que pasa es que lo que tenemos hoy en día, las medidas económicas, la mayoría de ellas son regresivas y, sin embargo, la renta básica incondicional es una medida económica progresiva. Llevamos muchos años los de abajo apretándonos el cinturón y con la renta básica incondicional lo que pasaría es que el 20% más rico de la ciudadanía financiaría la renta básica incondicional al 80% restante. Es decir, no sería sino un reparto de la riqueza equitativo y justo. Además, bajaría la desigualdad social de nuestra nación. Bajaría una desigualdad social que se está volviendo cada vez más alarmante y por primera vez entra dentro de los 5 problemas que más preocupan a los vascos y a las vascas. Es el problema que más ha aumentado durante los últimos 3 años y la ciudadanía vasca da un claro suspenso hacia las políticas del gobierno vasco destinadas a la reducción de la desigualdad social. Y para finalizar, me gustaría repetir que la renta básica incondicional, tal y como se ha demostrado en 3 estudios dentro del Estado español, uno en Cataluña, otro de todo el Estado con más de 2 millones de IRPFs y uno que se hizo en Guipúzcoa con todos los IRPFs, no sería sino una inmensa redistribución de la riqueza, de aproximadamente el 20% más rico al 80% restante. Es decir, sería justicia. Y me gustaría añadir, ya que ha salido, que neoliberales han apostado por la renta básica, bueno, como Milton Friedman, por ejemplo. Claro, pero es que la renta básica por la que apostaban ellos y por la que apostamos nosotros es totalmente distinta. Por la renta básica en la que se apuesta desde un prisma republicano filosófico, no se tocarían los servicios sociales, no se tocaría la educación, no se tocaría un duro o un euro de la sanidad. Y cosas tan banales como pueden ser la corona, la monarquía, tampoco se tocaría ningún euro para hacer simplemente el estudio realista. Compromisos. Sabiendo que cada territorio foral de nuestra comunidad autónoma tiene competencia en fiscalidad y que somos un referente en economía social, si usted resultara elegida o elegido Lehendakari, ¿favorecería la implantación de una RBI? ¿Con qué medidas? Bueno, en Elkarrekin Podemos lo tenemos claro y de hecho así aparece en nuestro programa. No exactamente como decía antes el compañero Gurpegui, sino que nosotros nos comprometemos a abrir un debate ciudadano
en el primer año de legislatura, no solo durante el primer año de legislatura, porque creemos que toda la ciudadanía vasca pues, tiene el derecho de conocer en qué consiste la renta básica incondicional y no solo a guiarse mediante aquellos medios de comunicación a veces sensacionalistas y mediante los políticos que solo intentan ridiculizarla, ¿no? Solo intentan decir que la renta básica incondicional es dar 650 euros a cada ciudadano. Y no es eso, tiene mucho más detrás, como hemos podido observar en este debate. Hemos visto en esta mesa redonda que tiene la renta básica pues, implicaciones en la emancipación juvenil, en el precariado, en empoderar al trabajador, en la igualdad entre hombres y mujeres, reducción de desigualdad y un largo etcétera que luego, si queréis, podemos compartir. Entonces, nuestro debate y nuestro proceso democrático participativo junto a toda la ciudadanía no quiere acabar en un vacío, como se hace muchas veces. Entonces, nosotros queremos culminar ese proceso con un referéndum, como ya se ha hecho en países que tanto admiramos, como pueden ser Finlandia o Suiza, y queremos acabar con un referéndum y que sea la propia ciudadanía vasca la que decide si quiere implementar o no una renta básica incondicional. Como sabemos que es un proceso duradero, también tenemos pues, individualizar la RGI, quitarle condiciones y tal, pero creo que lo podemos dejar para luego y que no es el momento, ya que estamos hablando de renta básica incondicional. Y bueno, han sido años duros, han sido años en que nos han desmantelado muchísimos servicios públicos, han recortado nuestros derechos e incluso lo que creíamos seguro, aquello que tanto costó conseguir a nuestros abuelos y a nuestras abuelas, de un plumazo también nos lo han arrebatado, ¿no? Entonces, ahora mismo pues, hay una nueva generación vasca, una generación de vascos y vascas que queremos renovar un pacto social. Y queremos renovar el pacto social mirando al futuro con dignidad y sin desigualdad social. Y para ello, desde el Carrequín Podemos creemos que pasa por apostar también por una renta básica incondicional y, desde luego, nosotros apostaremos por ella y la defenderemos. Pero, como no, la voz es de la ciudadanía vasca. Abrimos el penúltimo bloque, que sería la posibilidad para cada representante de cada partido de, en 3 minutos, bien rebatir o plantear algo diferente a lo que ha oído o subrayar algunas cosas que le parezcan de más interés. Voy a intentar ser bastante claro ahora en la última. 4 puntos claros. La primera, Tapia Anderea, decía usted que no había por qué empezar con el mercado libre de vivienda, que se podía empezar por el alquiler, por ejemplo, cuando en el libre cuesta un 60% del salario mensual neto de la juventud vasca, la vivienda de alquiler cuesta un 62%. Vamos, es aún más cara que el mercado libre. Al señor Gurpegui también me gustaría decirle una cosa. No sé si aquí pues, somos economistas, aquí habrá gente de todo tipo, ¿no? Pero no es muy difícil entender que una renta básica incondicional no mete más dinero en el mercado, sino que es una simple redistribución de la renta justa, como bien lo he dejado claro antes. Vamos, no hay más dinero, no se imprimen billetes para ello. Recalcar una vez más que no se toca el estado de bienestar, no se toca un euro ni en la educación ni en la sanidad y, como bien he dicho, en plan anécdota, pero verídico, como está en todos los estudios que se han hecho, ni en la corona, es decir, ni el dinero que se destina a la monarquía. Tercero, hablábamos de Euskadi, que es un ejemplo en otros sitios. Es verdad, pero en Euskadi sigue habiendo, después de las prestaciones sociales, un 15,4% de la ciudadanía que vive bajo el umbral de la pobreza. Y eso no se puede permitir. Entonces, creemos que hay que mirar al futuro y hay que hacer propuestas arriesgadas, pero viables, que rompen, pero que son necesarias. Y por eso nosotros apostamos por crear un debate en la ciudadanía y, como usted bien decía, señor Gurpegui, la ciudadanía vasca ha avanzado con consensos, con legitimidad. Pero es que es así. La ciudadanía vasca es suficientemente madura para crear un debate social y que en un referéndum elija si quiere o no implementar la renta básica. No hay más. Por eso también hago un llamamiento a los partidos de izquierdas, al PSE,
y a EH Bildu que nos tiendan la mano, que vayan de la mano con nosotros en ese proceso, que no se pierde nada, que la gente lo que va a hacer es entender mejor la medida y votar libremente si la quiere implementar o no, nada más. Y para finalizar, me gustaría invitaros a todos vosotros, 18 y 19 de noviembre se hará el 16 simposio sobre la renta básica aquí en Bilbo. Ahora, en este bloque, vamos, en primer lugar, a compartir todas las aportaciones que se han recibido, tanto entre quienes físicamente estamos en el auditorio como quienes lo envían desde el hashtag, y a continuación haremos un último turno de los diferentes representantes de partidos y con eso daremos por finalizado este encuentro, esta mesa redonda. Beraz, Jolander, nahi duzunean. Me han llegado muchas preguntas, muchas de las cuales son similares y por tanto las he agrupado, por lo que quizás si se me olvida alguna, pues lo siento mucho. Bien, han llegado muchas preguntas sobre la financiación de la RBI. De la misma forma, se ha preguntado si se hará algún tipo de estudio sobre la situación familiar de los beneficiarios, ya que todo el mundo no la necesita. Y si el uso de esta ayuda estaría, de alguna manera, tendría que ser justificado, como pasa con otras ayudas, como con la de emergencia social. En principio 3 minutos y os avisaré yo en el momento que sean 3 minutos. Son todas las preguntas, me consta que todas y todos las habéis cogido con mucho interés y ya cada uno, cada una, pues en algunos casos ha habido interpelaciones directas, pero tenéis la libertad para, como a lo largo del debate, cada uno compartir y aportar aquello que considere mayor interés. Bueno, sobre la pregunta de por qué no dirigir por qué no usar una renta básica incondicional y dirigir las medidas a los pobres, tal y como aparecía. Bueno, pues las rentas condicionadas, las targeted que se dicen que van dirigidas a una persona, se ha demostrado durante 27 años en Euskadi cómo no funcionan. Hay un artículo genial de Iñaki Uribarri que explica punto a punto por qué no han funcionado, por qué tenemos un 15,4% de la ciudadanía vasca por debajo del umbral de la pobreza después de las transferencias sociales. Pues porque no funcionan, tienen varios problemas. Estigmatizan a la persona, crean fraude fiscal, caen en la trampa de la pobreza y otros tantos que demuestran que las rentas condicionadas en ningún lugar del mundo han funcionado hasta ahora. Sobre el complemento salarial que se preguntaba. Bueno, hay pocas medidas tan neoliberales como el complemento salarial que yo conozca, ¿no? ¿Qué quiere decir el complemento salarial? El empresario puede pagar menos que el Estado ya pagará lo que hace falta. Es decir, que el trabajador cobre menos del empresario para cobrarlo del dinero de todos. Entonces, creemos que eso no es así porque es una medida altamente regresiva. Sobre la política feminista, he comentado antes, la renta básica es casi una revolución para la política feminista. Como decía la filósofa Mary Wollstonecraft del siglo XVIII, repito, las mujeres no serán libres hasta que consigan su independencia económica. Otro estudio que se hizo en Estados Unidos a principios de los 60, en distintos estados, en New Jersey y en Alabama, constató el estudio de que una de las cosas, bueno, lo ponían ahí, una de las cosas malas de la renta básica es que sube la tasa de divorcios. Os preguntaréis por qué. Pues claro, pues cuando la mujer tiene un ingreso estable, tiene la vida asegurada, no tiene por qué aguantar y no tiene por qué depender económicamente del marido. Entonces, si esto para ellos era un punto negativo de la renta básica, para mí es un punto positivo y creo que todas las feministas deberían estar conmigo. Y para finalizar, financiar, la gran tarea, la de financiar. Bueno, se han demostrado múltiples veces. Bueno, me gustaría añadir también una cosita sobre política feminista, ya que nosotros queremos la maternidad y la paternidad que sean iguales e intransferibles. Y sobre el hecho de la financiación voy a repetir que se ha realizado un estudio
que será publicado dentro de poco. Ahora mismo está en Internet un avance y se va a publicar dentro de poco el libro, que es una financiación de una renta básica conjunto de la ciudadanía española. Nosotros lo traemos a Euskadi, pero bueno, que demuestra que es perfectamente viable, muy significativo, con casi 2 millones de IRPFs, y en la cual, repito, no se toca el estado de bienestar, no se toca la educación, no se toca la sanidad. Son derechos que hemos adquirido y siguen y tienen que seguir siendo derechos universales, gratuitos y de calidad. Y para acabar, repito, Ander, si me permites, voy a citarte a ti, que en 2012 o 2013 dijiste: sin peros técnicos, los únicos obstáculos para implantar la renta básica incondicional serían políticos. Así que, una vez más, compromiso político, voluntad, creemos un proceso democrático participativo, que sea la ciudadanía de Euskadi la que elija si quiere implementar una renta básica o no.